Así es, mi Jorge. Adelante, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias y contento como siempre de estar en este espacio. Espero que las personas que nos escuchan y que nos ven hayan podido aprovechar el puente al máximo, este puente que comenzó en jueves y que bueno, pues hoy lunes ya se nos terminó, así que espero que la gente lo haya ocupado para poder recargar su pila. Y bueno, tú bien lo comentaste, fue un fin de semana de un puente patrio para dar el grito de independencia, y mientras por un lado tenemos el grito, por ejemplo, que dio el presidente Peña en el Zócalo, pues hubo otro grito, Jorge, pues, este otro grito es precisamente el de una marcha a la que se convocó para el 15 de septiembre, para, bueno, pues hacer una importante movilización en torno al señalamiento público del nivel de hartazgo que tiene la sociedad mexicana hoy por hoy con el presidente pues de la República, ¿no? A mí me parece que fue un ejercicio muy importante y además muy interesante, que tiene un valor democrático pues bastante considerable, porque es un recordatorio prácticamente pues de todas las promesas de campaña que no ha cumplido el gobierno federal, y que bueno, ahora más bien esta parte de su eslogan de lo bueno no se cuenta mucho, pero lo bueno no se cuenta, casi no se cuenta, pero cuenta mucho, pues ha sido más bien utilizado para hacerle burla al gobierno de la República. Sí, se ha vuelto una No, chunga. Mira, lo que podría ser en realidad es una buena frase de marketing, mi Beto, si lo vemos ahora sí sí, que objetivamente, pero pues otra vez el timing le vuelve a ganar, ¿no? Las circunstancias, el ambiente que hay. Y se ha convertido en la chunga de todas, en la madre de todas las chungas esta frase. sí, Te digo, sí. en el Mira, origen o es sea, la muy gente buena, sí la ¿no? ubica y lograron posicionarla bien, o sea, ya todo el mundo lo ubica incluso por los memes, pero hubiera sido una excelente idea en otro gobierno y con otra persona y con otro presidente, ¿no? Y en otro tiempo, como bien pues dices. Así es. Entonces, pues esta movilización precisamente fue para dar otro grito, un grito de hartazgo, un grito pues exigiendo justicia, ¿no? Exigiendo un alto en la impunidad, un cese al fuego, tantas personas que han fallecido a manos del crimen organizado y pues de estos embates entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Entonces, pues sí me parece una postura bastante digna de estas personas que yo creo que fueron a gritar en nombre de miles o tal vez incluso otros millones de mexicanos que no pudimos lanzarnos al Zócalo de la ciudad, pero que ahí estuvieron, y que incluso cuando llegaron a Bellas Artes, mi estimado, quienes siguieron la marcha por diversas transmisiones que hubieron, nos pudimos dar cuenta que pues el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, los recibió como si esas personas fueran pues a dar un golpe de estado, ¿no? Y como si fueran a tomar la ciudad completa, como si fueran vándalos, como si fueran criminales. La verdad es que muy pocas veces vemos al Estado combatiendo tan fuertemente al crimen organizado como se le combate a su propia sociedad civil organizada, y eso es pues muy triste, ¿no? Porque Mancera tiene por ahí aspiraciones a ser el candidato del PRD a la presidencia, y no me puedo imaginar a un candidato de un partido de izquierda recibiendo de esa forma a una de las luchas que históricamente la izquierda ha enarbolado, que es el respeto y el reconocimiento a la disidencia y a la libertad de expresión. Y mientras estas personas se recibió así, con un cerco, con una valla de miles de policías, pues a las personas que fueron a dar el grito al Zócalo y que fueron traídas de otros estados, sobre todo del Estado de México, que coloquialmente se les conoce como acarreados, pues fueron recibidos con todas y por las buenas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso creo que también habla de la realidad del propio presidente, que es un presidente que solamente acepta a las personas que se le acercan para la foto, para la selfie, para el apapacho, para el aplauso, para el reconocimiento, pero jamás acepta a las personas que se le acercan para asumir una postura crítica frente a su gobierno. Así es, mi Beto, aquí el viernes precisamente comentábamos que pues esta marcha, si bien en la práctica, tú lo sabes, pues no es procedente la demanda de renuncia del presidente, constitucionalmente no tenemos las herramientas legales para que esto pudiera darse. Decía yo, hay que propugnar aquí desde la sociedad civil precisamente
a través de diputados independientes que podamos colocar en el Congreso para que tengamos estas herramientas legales y constitucionales que son, por ejemplo, la revocación de mandato. Si la tuviéramos, pues entonces procedería con un número de firmas, pues quitar a Peña Nieto. Actualmente no hay la posibilidad jurídica constitucional de proceder a tal, pero como tú dices, fue un buen ejercicio democrático de expresión de parte de la población que se manifestó en contra. Decían, hay muchos motivos por los que Peña debería renunciar. Sí, podemos coincidir con eso, en que hay pues la situación grave de muchas de las cuales las has tratado aquí, Beto, con nuestro auditorio, la crisis de derechos humanos, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, el incremento de la pobreza, el deterioro de las finanzas, en fin, hay argumentos. Lo que no hay es una herramienta efectiva para ello, y pues desde la sociedad debemos pugnar precisamente por transformar, como hemos dicho nosotros aquí en Disyuntiva y de lo que estamos convencidos, el sistema político, todas estas leyes que están hechas precisamente para proteger a los partidos, para proteger a los mismos políticos, a estos pues servidores, que de servidores pues no tienen nada, ¿verdad? Porque, o bueno, nada más si lo tomamos por el lado de que se sirven ellos, ¿no? Del poder y del dinero. Sí, ¿sabes qué, Jorge? Que tocas el segundo tema que quería plantearles a ustedes con esta charla, que creo que es muy pertinente, y inicia con una pregunta, que es, pues, ¿qué tan conveniente es la renuncia de Peña Nieto a estas alturas del partido? Exacto. Como tú bien decías, la figura de revocación del mandato no es una figura que legalmente esté reconocida dentro de nuestro sistema jurídico. No. Sí existe la posibilidad, de acuerdo al artículo, si no mal recuerdo, 84 constitucional, de que el presidente pueda presentar su renuncia. Así es. ¿Cuál es el problema de todo eso? Bueno, para empezar, el artículo 84 constitucional hace una diferenciación muy importante entre lo que son los primeros 2 años de gobierno y los 4 últimos años de gobierno. Así es. Por ejemplo, si el supuesto es que si el presidente de la República llegara a renunciar por su propia voluntad y porque llegara a presentar su renuncia y además que el Congreso se la admita, o sea, ahí siguen dirigiendo cúpulas políticas. Sí, en el caso de que así fuera, en los 2 primeros años sí se podría convocar a elecciones populares y democráticas para que entonces el presidente sustituto fuera producto de eso, de un proceso electoral abierto. Mientras quedaría como presidente interino el secretario de Gobernación, en este caso pues sería Miguel Ángel Osorio Chong. Pero bueno, ya estamos prácticamente en el 4º año de gobierno, y entonces lo que aplica es el otro supuesto, en donde en vez de que se convoque elecciones democráticas para elegir a un presidente sustituto, mientras también se queda de interino Miguel Ángel Osorio Chong, lo que se hace es que el Congreso de la Unión tendría que elegir a la persona que deberá suceder al presidente que sale. Entonces, al fin y al cabo, queda haciendo pues un juego de pelota única y exclusivamente entre cúpulas y élites partidistas. Es decir, el nuevo presidente sería solamente un hijo de la partidocracia. El problema es ese, Jorge, que el proceso está sumamente partidizado y nada ciudadanizado. Así es. Yo creo que parte de la importancia de tocar este tema es darnos cuenta que, como se hizo en Jalisco, por ejemplo, con la ciudadanización de los juicios políticos por la iniciativa de Pedro Kumamoto, aquí se tendría, o sería lo óptimo, replicar una estrategia muy parecida, porque no tiene ningún sentido que sea el clamor popular que pueda hacer que un presidente salga para que entonces quedan solamente los intereses de las cúpulas quienes elijan al siguiente presidente. Así es, vive todo lo que hemos comentado aquí, nos saldría pan con lo mismo, puesto que todo está hecho por y para los partidos políticos. Como tú bien dices, pues de nada nos serviría, porque sería la continuidad, nada más quitarías a una persona para poner a otra que es más de lo mismo, incluso del mismo partido,
porque sería el encargado ya no de convocar elecciones, sino de terminar el periodo del actual, y además es muy ambiguo el artículo 84 al decir que el presidente puede renunciar por una causa grave, ya que el Congreso es el que finalmente determinaría si esa causal o ese argumento es realmente grave o no. El presidente puede presentar su renuncia y el Congreso decir que no hay pues una causal grave y rechazársela, ¿no? Como son del mismo partido, pues entonces pues todo quedaría en familia y entonces realmente no tenemos una vía jurídica, una herramienta ciudadana para echar atrás, y es por ello que desde aquí siempre hemos dicho lo que hay que cambiar es eso, mi Beto, hay que trabajar para cambiar, exactamente, dar el poder de las iniciativas a los ciudadanos, y eso se va a hacer desde el Congreso, no desde una presidencia que ejecuta las leyes que hoy quien manda en este país son los partidos, mi Beto, son los que sacaron las reformas estructurales, ¿no? Son los que negociaron por arriba y por debajo de la mesa todo lo que se ha llevado a cabo en este sexenio. No ha sido solo Peña Nieto, ni ha sido el PRI, han sido los partidos políticos en general, los partidos, el PRI y sus aliados, los partidos bisagra, ¿no? Los chiquitos, y pues también el PAN, el PRD, y pues todos ellos los que han hecho, los que se han hecho uno para hacer todo lo que se ha hecho en este sexenio, y todo lo que se ha hecho mal es culpa de todos, no únicamente. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un sistema que es más parlamentario que presidencialista, después de que se le ha quitado ese poder que tenían antes los presidentes cuando estaba la hegemonía del PRI. Ahora quien manda pues es el Congreso, y es ahí donde los ciudadanos debemos enfocar las fuerzas, es ahí donde debemos ver quiénes van a ser nuestros representantes en la próxima legislatura e impulsar candidaturas realmente independientes, no de exmilitantes ahí dolidos porque no les dan hueso, no, realmente militantes, ciudadanos, interesados, capacitados, que hay muchos en este país que quieran llegar ahí a hacer leyes verdaderas que den el poder a los ciudadanos y que podamos nosotros tener voz y voto en cuanto a correr a un funcionario o recompensarlo incluso con alguna reelección, ¿por qué no decirlo, mi Beto? A lo mejor una reelección de un periodo para premiarlos y para que ellos mismos pongan interés en ello. Limitar, claro, esa reelección a un periodo nada más, evitar que se hagan ahí elecciones eternas o reelecciones eternas, el presupuesto participativo, la consulta pública. Nos faltan muchísimas cosas. Todo eso, mi Beto. Y como hemos comentado en algunas emisiones anteriores, es muy importante empezar a desconcentrar la gravitación de toda la política del país en el presidente para empezar a dejarla un poquito también y a depositarla en el Congreso de la Unión, porque bueno, pues en este caso yo creo que muy seguramente la diputada que me representa o el diputado que nos represente no tomaría mucho en cuenta mi voz para decirme, bueno, ¿a quién quieres que ponga de presidente sustituto ya que se fue Exacto. Peña Nieto, ¿no? Sí, porque ellos sirven finalmente, esos representantes no son representantes populares, representan a su partido y a los intereses de su partido. Eso es donde está fallando ahí, nos está fallando la cosa terriblemente, mi Beto. Y precisamente te iba a contar rápido lo que se dice de esta ceremonia desangelada del grito, en el que sí se veía un presidente un poco como ciscadón, como escamadón, ¿verdad? Precisamente pues por esta voz ciudadana que se había manifestado horas antes y que los partidos deben de atender para realmente pues dar solución a los ciudadanos en todas sus demandas antes de que de veras puedan ser echados totalmente de las decisiones que se toman y ser renovados por ciudadanos que realmente se ocupen de resolver nuestros problemas, mi Beto. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que él sabía perfectamente el contexto en el que salió a dar este grito desangelado, como bien dices. O sea, la sociedad mexicana lo sabe, la clase política mexicana lo sabe, y ya todos lo saben, ¿no? Como dice, como dice la Sonora por ahí. Sí. Pero incluso pues la propia
opinión pública internacional. Mira, con esto quería cerrar, es el tercer tema que quería tocar con ustedes. Hay un artículo muy bueno que en pasados días de Atlantic, esta revista cultural que también le toca temas políticos, publicó sobre la independencia de México. Y la verdad, Jorge, yo rescato al menos 5 estocadas a muerte sobre, bueno, qué tan vigente sigue la independencia de México, qué tan vigente siguen sus luchas, qué tan vigente siguen los valores que la llevaron a concretarse en un acto revolucionario, o sea, qué tan vigente sigue esta idea de la independencia, ¿no?, en el país en general. Y bueno, ahí te van las 5 estocadas que yo creo que son las más importantes dentro de todo el artículo, porque además es muy extenso, pero es muy interesante, lo pueden consultar en internet. A lo mejor al rato, si te parece, te paso la liga por cualquier cosa, claro, y quien tenga la curiosidad, sí. se la proporcionas, por favor. Pero mira, dice de Atlantic: si bien México no es un país pobre, los mexicanos siguen siendo pobres. Primera, ¿vale? O sea, creo que eso es indiscutible. Un país tan rico, cultural, una verdad de perogrullo. hablando, socialmente hablando, es inverosímil que podamos seguir en niveles de pobreza que tocan a más del 50% de la población. Así es. Segundo, dice, hay muchos lugares donde la línea entre las autoridades locales y las bandas criminales es muy borrosa. Y tiene toda la razón. Existe. La verdad es que el crimen o de plano no existe, ¿no? ¿Perdón? O de plano no existe esa línea, mi Beto, son lo mismo, ¿no? Digo, si hay... Hay casos en los que de plano esa línea está completamente desdibujada. Y tiene toda la razón. El crimen organizado hoy por hoy está más infiltrado en las más altas esferas del poder y en los espacios de toma de decisiones del gobierno. Eso es algo muy lamentable y The Atlantic lo señala. Tercero, dice, la llave maestra de la decepcionante actuación de México es la debilidad histórica de las instituciones mexicanas. Y eso es algo en lo cual yo también le concedo absolutamente toda la razón. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la inexistencia de la revocación de mandato. Bueno, aquí ni siquiera hablamos de una institución frágil, sino más bien hablamos de una institución que ni siquiera existe y que debería existir en toda democracia. Si la gente tiene el poder de colocar a un gobernante, también debería tenerlo de igual forma para quitarlo. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Así es, totalmente. Cuarto, dice, la realpolitik de México, es decir, lo que en realidad ocurre en la política de México, es perpetuar el status quo. Y por supuesto que también estoy de acuerdo con esto, porque mientras toda la actividad política, o se haga creer a la gente que toda la actividad política tiene que radicar en los partidos políticos, la cosa no va a cambiar de ninguna forma. Nosotros no podemos esperar obtener resultados diferentes si siempre salimos a votar por las mismas opciones tradicionales que se nos presentan en las boletas electorales. Y con esto cierra The Atlantic. Dice, la independencia más relevante para el México moderno en este 16 de septiembre no es la independencia de otro país, sino de los errores del pasado y del distanciamiento de su insensible clase política. Sí, o sea, tiene toda la razón de Atlantic, porque no tiene ningún caso ni ningún sentido habernos independizado de la corona española, ¿no? Por ejemplo, cuando pues las mismas formas de hacer política, las mismas prácticas en la política siguen vigentes, y entonces tenemos un sistema político en donde coexisten diferentes ecosistemas políticos. También tenemos cacicazgos, tenemos virreinatos, tenemos todavía este presidencialismo metaconstitucional, sí un poquito más apaciguado, pero que sigue siendo hoy por hoy un poder de facto. Tenemos gobernadores que hacen lo que quieren con sus estados y nadie dice nada. Tenemos un sistema de pesos y contrapesos completamente desdibujado, también prácticamente inexistente, porque esos cacicazgos locales han cooptado muy bien estos espacios. Entonces, creo que es muy valiosa la reflexión que de Atlantic nos hace al respecto de, bueno, entonces, ¿qué tan vigentes siguen las luchas y los valores de esa independencia que se logró de 1810 a 1821? No, pues pura demagogia, mi Beto, es lo que hemos vivido aquí en México con este tipo de figuras que en realidad no se han traducido en beneficio. La misma Revolución Mexicana que pues supuestamente cambió para seguir igual,
¿no? Y nos Que metemos además ya ya viene en la fecha y habrá que reflexionar en torno al tema. Así es, mi Beto. Pues muchísimas gracias, como siempre, tu participación excelente. Esperamos por ahí ese link de la revista para compartir con nuestro auditorio. Y Claro que desde sí. luego, pues tú siempre con el dedo en el renglón exacto donde debe estar el análisis Gracias. de la situación política. Mi Beto, te mando un abrazo y todo nuestro agradecimiento de este equipo, mi Beto. No, pues yo también les mando un abrazote y a pesar de todo este gris panorama, mi Jorge, creo que sí hay motivos para celebrar. Así que viva México, que viva la madre soltera, que vive el padre que dobletea en su trabajo para poder llevar alimento a su casa, que viva el jornalero agrícola, que viva el obrero que apenas si sobrevive con todas las horas de trabajo que tiene, que viva el maestro rural, que viva el alumno que camina horas para poder llegar a una escuela y que viva el periodismo libre e independiente. Eso, mi Beto, que viva, desde luego, es lo que hemos dicho aquí. A pesar de todo ello, que viva México, porque México somos nosotros. México no es el gobierno, ni siquiera sus instituciones, como tanto se dice, ¿no? México es el pueblo, es el trabajador, el estudiante, el médico, el científico y todos esos mexicanos que son honrados y que son muchos, afortunadamente. Un abrazo, mi Beto. Un abrazote. Gracias, que vivan mexicanos como tú, mi Beto, también. Muchas gracias, hermano. Aquí como la ve, excelente siempre el análisis de mi querido Beto. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV, queridos amigos.